Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio favorito donde desmenuzamos todo lo que está marcando pauta en el mundo del estilo y el glamour. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de inspiración y cosas bonitas. Hoy tenemos un tema que, créanme, les va a volar la cabeza. Algo que ha causado revuelo, expectación y, seamos sinceros, un poquito de envidia sana entre todos nosotros. Prepárense porque vamos a hablar de algo que está haciendo que muchas pongan los ojos en un objeto de deseo muy particular. Y sí, ya se imaginan por dónde van los tiros y han estado un poco al tanto de lo que se cuece. Pero antes de sumergirnos de lleno en este fascinante misterio, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a darle a ese botón rojo de suscribirse y a activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras de estilo. Formar parte de esta comunidad es lo máximo. Imaginen por un momento estar en una alfombra roja, un evento de alta costura, o simplemente paseando por las calles de alguna capital de la moda. ¿Qué es lo que más llama la atención? Claro, los looks impactantes, los peinados de ensueño, el maquillaje impecable. Pero hay un accesorio que a menudo se lleva la palma. Un accesorio que puede elevar un atuendo de lo simple a lo sublime, que grita exclusividad, que es un lienzo para el arte de la moda. Estoy hablando, por supuesto, de los bolsos. Y no cualquier bolso, sino de esos que se convierten en auténticas obras maestras, objetos de culto, y sí, también, en el centro de atención de innumerables miradas admiradas. Hoy vamos a desvelar el secreto detrás de un bolso en particular, uno que ha conseguido captar la atención de una de las celebridades más queridas y seguidas del momento. Sí, la bellísima y talentosísima Demet Özdemir, esa estrella que nos cautiva con su carisma y su estilo innato, ha sido vista luciéndolo, y créanme, la noticia ha corrido como la pólvora. ¿Qué tiene de especial este bolso para que Demet, con tantas opciones a su alcance, haya decidido apostar por él? ¿Qué hace que sea tan codiciado? Pues bien, ese es precisamente el misterio que vamos a desentrañar hoy. Este no es solo un bolso, es una declaración, una pieza que habla de gusto refinado, de conocimiento de las tendencias más punteras y de un toque de audacia. Lo primero que debemos entender es el contexto. Vivimos en una era donde la moda es más accesible que nunca, pero al mismo tiempo, la búsqueda de la exclusividad se ha intensificado. Los bolsos que realmente marcan la diferencia son aquellos que no solo son bonitos, sino que cuentan una historia, que tienen un diseño innovador, y que, sobre todo, son difíciles de conseguir. Y aquí es donde entra nuestro protagonista. Este bolso no es de esos que encuentras en cualquier escaparate. Es un diseño que desde su concepción, fue pensado para ser limitado, para ser especial, para aquellos que aprecian la artesanía, la originalidad y la sensación de poseer algo verdaderamente único. Demet Özdemir, como una figura pública que está constantemente bajo el escrutinio de las cámaras y de los ojos más exigentes del mundo de la moda, tiene la capacidad de identificar y elevar piezas que de otra manera podrían pasar desapercibidas para el gran público. Cuando ella elige un accesorio, no es por casualidad. Es una señal. Es una confirmación de que estamos ante algo verdaderamente importante. Y en este caso, la elección de Demet ha puesto este bolso en el mapa de una manera espectacular. Ahora entremos en detalles. ¿Qué es lo que hace a este bolso tan deseable? Hablemos de su diseño. No se trata de una simple forma o un color llamativo. Hablamos de una silueta que rompe con lo convencional, que juega con las proporciones de una manera audaz pero elegante. Quizás tenga detalles que evocan épocas pasadas, reinventados para el presente, o quizás sea una visión futurista que anticipa las tendencias venideras. Piénsenlo como una escultura portátil. Cada curva, cada costura, cada cierre, ha sido pensado para crear una armonía visual perfecta. Y la elección de materiales es, sin duda, otro factor crucial. Estamos hablando de cueros de la más alta calidad, texturas que invitan al tacto, acabados impecables que solo se consiguen con la maestría de artesanos expertos. Podría ser un cuero exótico, un acabado metalizado, o una tela innovadora que le confiere una personalidad inconfundible. La paleta de colores también juega un papel fundamental. Quizás sea un tono clásico reinventado, o una tonalidad vibrante y audaz que se convierte en el foco de atención de cualquier conjunto. O tal vez, su belleza radica en su simplicidad, en un diseño minimalista que, precisamente por su pureza, irradia una elegancia atemporal. Pero volvamos a la exclusividad que mencionamos. Este bolso, al ser de edición limitada, crea un aura de deseabilidad aún mayor.
No es algo que puedas comprar impulsivamente. Requiere investigación, a veces una lista de espera, o incluso la suerte de estar en el lugar y momento adecuados para hacerse con uno. Y esa dificultad inherente hace que poseerlo sea aún más gratificante. Es un símbolo de estatus, sí, pero más allá de eso es un símbolo de conocimiento, de estar al tanto de lo que verdaderamente importa en el mundo de la moda. Demet Özdemir, al unirse a esta fila por el bolso, no solo muestra su aprecio por la pieza, sino que también se posiciona como una embajadora de la exclusividad y del buen gusto. Ella entiende que la moda no es solo seguir tendencias, sino también crearlas, interpretarlas y elevar lo especial. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿dónde podemos encontrar más información sobre este bolso? ¿Cómo podemos, si tenemos la suerte y la oportunidad, seguir los pasos de Demet? Bueno, las casas de moda que lanzan este tipo de piezas exclusivas suelen ser aquellas con una larga tradición en la creación de artículos de lujo, aquellas que se atreven a innovar y a experimentar con el diseño. A menudo se trata de marcas que priorizan la calidad sobre la cantidad y que ven cada creación como una obra de arte única. Es posible que las pistas sobre su origen se encuentren en las publicaciones especializadas en moda, en las redes sociales de la propia marca, o incluso en los comentarios que surgen en torno a las apariciones de celebridades como Demet. La comunidad de amantes de la moda está siempre vigilante, y cuando una pieza así aparece, se convierte en un tema de conversación global. Piénsenlo desde la perspectiva de Demet. Ella, como figura pública, tiene la oportunidad de elegir entre una infinidad de bolsos de diseñador. El hecho de que se haya fijado en este en particular, y que haya sido vista llevándolo, sugiere que hay algo realmente magnético en él. Tal vez sea la historia que hay detrás de su creación, la filosofía de la marca o simplemente la forma en que la pieza complementa su estilo personal. Ella es conocida por su estilo sofisticado pero a la vez moderno, y este bolso sin duda encaja a la perfección en esa descripción. Es un reflejo de su personalidad, elegante, atrevida y siempre un paso adelante en las tendencias. Además, la fila por el bolso es una metáfora interesante. No siempre significa una fila física, aunque a veces pueda ser así. A menudo se refiere a la alta demanda, a la lista de espera, a la dificultad de adquirirlo. Es esa sensación de competir, de ser uno de los pocos afortunados que podrán disfrutar de esta pieza exclusiva. Y esa emoción de la búsqueda, de la anticipación, es parte del encanto de la moda de lujo. Es un juego, un ritual, y Demet, al participar en él, nos invita a ser parte de esa emoción. Podríamos estar hablando de un bolso que utiliza materiales reciclados de forma innovadora, o de uno que incorpora tecnología de vanguardia en su diseño. O quizás su exclusividad radica en un proceso de fabricación artesanal que lleva horas, días, o incluso semanas de dedicación para cada pieza. La clave está en la atención al detalle, en la pasión por la excelencia y en la visión de crear algo que trascienda el simple uso funcional para convertirse en un objeto de deseo, en una pieza de colección. Y cuando una celebridad del calibre de Demet Özdemir se une a esta fila, no hace más que validar la importancia y el atractivo de este bolso. Ella no sigue tendencias, las define o al menos, las potencia de una manera que las hace irresistibles. Imaginen la reacción de sus seguidores al verla con él. De repente ese bolso se convierte en el objeto de todas las miradas. Los comentarios en sus redes sociales se inundan de preguntas sobre su origen, sobre su marca, sobre cómo conseguirlo. Y es ahí donde reside el poder de la influencia. Demet no solo luce el bolso, lo convierte en un ícono. Y nosotros, como espectadores, como entusiastas de la moda, nos sentimos inspirados a querer descubrir ese algo especial que ha captado su atención. Es importante recordar que la moda es también un reflejo de nuestros tiempos. Y en este momento valoramos la autenticidad, la sostenibilidad, la artesanía y la exclusividad bien entendida. Los bolsos que logran captar la atención de figuras como Demet Özdemir suelen ser aquellos que encapsulan estos valores. No se trata solo de llevar un logo caro, sino de llevar una pieza con alma, con historia, con un propósito más allá de la mera ostentación. Así que, mis queridos, cuando vean a Demet Özdemir o a cualquier otra celebridad luciendo una pieza que les llame la atención, recuerden que detrás de cada elección hay una historia, una intención y un significado. Este bolso en particular, al haber captado su interés y haberla llevado a formar parte de esa exclusiva fila, es un testimonio de su poder para identificar y elevar lo extraordinario.
Es un recordatorio de que la moda puede ser una forma de arte, una expresión personal y sobre todo, una fuente inagotable de inspiración. En resumen, hemos viajado por el fascinante mundo de los bolsos de lujo, hemos analizado el impacto de las celebridades en las tendencias y hemos puesto el foco en ese objeto de deseo que ha conquistado a la mismísima Demet Özdemir. Hemos hablado de diseño, de materiales, de exclusividad y de la emoción que rodea a la adquisición de piezas únicas. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han visto a Demet con este bolso? ¿Qué es lo que más les atrae de los bolsos exclusivos? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber su punto de vista. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha inspirado o simplemente les ha gustado, no olviden darle un súper me gusta. Eso me anima muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares amantes de la moda, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más tendencias, más estilo y mucha más inspiración. Un abrazo enorme y hasta la próxima.